continuamos la jornada, como estaba previsto, con Jaime García Padrino, que siento que no haya podido estar aquí físicamente con nosotros, pero le agradezco mucho que intervenga desde su casa. A Jaime García Padrino lo conocí en Budapest, en unas jornadas sobre infancia y cultura, en las cuales se habló de muchos temas que tocan este seminario de aquí. Se habló de libros vanguardistas para niños, se habló de antipedagogía, en fin, se habló de todas esas cosas. Y en esa ocasión, pues, escuchar a Jaime García Padrino fue encontrarme con alguien que lo sabía y lo sabe absolutamente todo sobre este periodo y sobre esta faceta en concreto. Yo casi todo lo que sé de esta faceta lo había aprendido a través del recordado Carlos Pérez, que fue alguien que, bueno, pues si viviera estaría aquí, porque realmente estudió muchísimo los juguetes de Torres García, los libros de Barradas y todo eso. Y ya digo que en esas jornadas en las que yo hablé entre Bazar y Kindergarten, ¿no? Era entre un libro de Francisco Luis Bernaldez y otro de Francisco Luis Bernaldez. Pero bueno, es hablar de ese momento con esos títulos que abundan. Barradas pintó muchísimos bazares. Jaime García Padrino, todo lo que ha publicado al respecto son obras de referencia, son libros en los que ha sistematizado un conocimiento en profundidad del libro ilustrado para niños y también de las revistas ilustradas para niños, de esas revistas tipo, pues, todas las que publicó Caíto, por ejemplo. Y eso lo ha tocado no solamente respecto del tiempo de las vanguardias, sino también respecto del tiempo de la guerra civil, en la cual hubo muchas propuestas al respecto en ambos bandos, y en el tiempo de la posguerra. Por lo tanto, estamos con un gran experto, sentimos no tenerle aquí, pero agradecemos mucho que esté aquí vía telemática. Adelante, Jaime. Desafortunadamente, en esta ocasión pues no puede ser de una forma física, que es siempre mucho más enriquecedor y mucho, yo diría que hasta mucho más humano, porque además tenemos que enfrentarnos pues, a estos problemas de la técnica que a veces pues se nos revuelven, ¿no? Bien, por dicho esto, vamos a concluir este tema en el que tengo que comenzar diciendo un poco el objetivo general que quiero desarrollar en esta presentación. Y es que a partir de los primeros años del siglo XX, las secciones dedicadas a las creaciones literarias para un público infantil fueron ganando presencia en los diarios y en las revistas de carácter general. Al mismo tiempo, las publicaciones periódicas destinadas al niño registraron importantes cambios en sus contenidos y en sus características formales. De ahí que aquella labor realizada por la prensa periódica resultase ser uno de los principales factores para la renovación y promoción de la literatura infantil en los años anteriores a 1936. Esto fue posible gracias al nivel de calidad e interés en las colaboraciones que publicaban. Esta publicación permitía, sobre todo, una difusión más amplia a los lectores a los que era dirigido que a través de las publicaciones editoriales, que eran importantes, pero eran aún bastante escasas. Esto se puede ejemplificar perfectamente en dos casos. El caso de Elena Fortún y de Antonio Joaquín Robles Soler o Antonio Robles, que pasaron unos años después de haber colaborado en la prensa pasaron sus creaciones a los libros impresos. Esto supuso evidentemente una importante difusión para los nuevos creadores y sobre todo, y muy importante, la fidelización de los lectores infantiles. Es decir, los lectores infantiles iban a buscar en los libros creaciones que ya conocían a través de la prensa. Esta labor se produjo en tres momentos históricos bien diferenciados. En primer lugar,
de 1905, que es la aparición del primer suplemento auténticamente innovador, a 1936. Un periodo caracterizado por el apoyo a la innovación y difusión de las creaciones literarias dedicadas a la infancia y a la juventud. El periodo de 1936 a 1939, pues evidentemente estuvo marcado por la utilización de las creaciones literarias en una labor de proselitismo y formación ideológica de Claván. Y el periodo de 1939 a 1952 pues significó un apoyo importante a la recuperación de la educación infantil y juvenil. Dicho esto, vamos a las primeras manifestaciones. Ya en los años de la transición de siglo, del 19 al 20, eran habituales los números extraordinarios dedicados a los niños en coincidencia generalmente con las fiestas navideñas. Un ejemplo de esto, de esta creciente importancia de atención social dedicada entonces a la infancia, lo tenemos en este número del Liberal del 3 de enero de 1897, en cuya primera página encontramos una colaboración de Concepción Arenal hablando del mundo de los niños en aquel momento, y otro cuento de Heraldos titulado Rompecabezas. Por tanto, de estos suplementos infantiles incluidos en la prensa general de las primeras décadas del siglo XX, voy a ocuparme ahora, por claras razones de tiempo y de espacio, de los dedicados entonces por dos importantes empresas periodísticas. En primer lugar, los creados por prensa española, primero en el diario ABC y después en la revista Blanco y Negro, y en segundo lugar, el publicado en las páginas del Imparcial, diario creado por Eduardo Garcés y Artunde, con un declarado talante liberal. Vamos a ver en primer lugar los suplementos de prensa española. La inclusión de una sección infantil en el diario ABC, con el título de Los Chicos, el 19 de agosto de 1905, presentaba el primer paso en una trayectoria que, en justicia, debe ser calificada de tan larga como brillante. Tras unas primeras entregas con esa inicial cabecera, la sección infantil de ABC del 15 de febrero de 1906 aparecía ya con el diseño y el título de Gente Menuda. Y en este suplemento, ya como Gente Menuda, hay que distinguir dos etapas bien diferenciadas. La primera etapa de 1906 a 1914, donde primero era una pequeña revista independiente hasta el 28 de diciembre de 1907, y después pasó a ser un suplemento en las páginas de Blanco y Negro a partir del 1 de junio de 1910. De 1928 a 1936 es el periodo, yo diría que más brillante y más innovador de este suplemento. Aquí tenemos la portada de uno de aquellos suplementos de la primera etapa, con esa fotografía de una niña en la que ya muestra las características generales de esta primera etapa. En primer lugar, una muy cuidada presentación y calidad en sus colaboraciones plásticas literarias, ofreciendo, eso sí, una visión de la infancia acorde a la mentalidad de la época. Esto era un claro empleo de estas colaboraciones para la educación de los niños y niñas lectores con el recurso a personajes prototípicos. Todo esto, evidentemente, era una visión lejana del mundo del día real, una visión real por la candidez y ingenuidad que caracterizaba a todos sus protagonistas. Y un ejemplo de ello lo tenemos en esta entrega de la serie Cómo se educó Piluca, que fue una de las más largas en su publicación, y que después tendría como sucesoras a otras niñas, a Clara, a Anita la Golosa, a Nini, etc. Fuese cual fuese el nombre de la protagonista, siempre era el mismo personaje prototípico, configurado no como un reflejo real del niño, sino tal como quería que fuese una mentalidad adulta de entonces. Ahí tenemos la página con esa cabecera que mantendría ya hasta el final, como una página del grupo de la revista Blanco y Negro
del 11 de septiembre de 1910. El título es La tentación y el poema que recoge en la página La mano negra. En los dos está clara esa intención moralizadora o instructiva que tenían las colaboraciones literarias en aquellos años. Todo esto, afortunadamente, cuando se produce en el año 1928 una profunda reestructuración de la revista, cuando Prensa Española quiere que la revista Blanco y Negro sea la publicación predilecta de las familias españolas. Con tal propósito se anunciaba la inclusión de las páginas infantiles y que esa revista quería que fuese unos contenidos que cautivasen, instruyesen, entretengan por igual a la mujer, el niño y el hombre. Esa nueva sección infantil se inicia el 8 de enero de 1928 y va a tener una serie de fechas claves. En primer lugar, es el 8 de enero al 18 de marzo aparece como cuestión para chicos y grandes. Después, ya el 20 de mayo del 28 aparece con esa cabecera que hemos visto antes y ese logo de Gente Menuda. Y el 3 de junio de 1928 se parece para mí el hecho más importante. Es la primera publicación de Elena Fortún en estas páginas, con un diálogo entre unos niños que anticipan lo que después va a ser la gran aportación de Elena Fortún, que es la creación de Cuello. Personaje que aparece por primera vez el 24 de junio, es decir, un poco después de la primera colaboración. Aquí aparecería el personaje de Cuchifritín, el hermano de Celia, 4 años más tarde, y estos personajes, que dado por la Fortuna, una magnífica complementación con las ilustraciones de Francisco Regidor y de Ser, que es súper. Esto hace que Gente Menuda pueda ser calificada como la más completa publicación infantil de la prensa periódica general de aquella época. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un número en el que aparece ya la sección de Celia Dice y la portada del número en el que aparece, ¿no? Otra imagen es este número de 30 de julio del 33, es un boletín infantil que va incluido en las páginas de Blanco y Negro, y una aventura protagonizada por Cuchifritín, el hermano de Celia, ilustrado maravillosamente por Ser. Un personaje innegable que no podía faltar en esa saga creada por la Fortuna era Matonquillín, que aparece en el año 35-36, y aquí tenemos una de sus entregas. La titulada La estilográfica, también con ilustraciones de Ser. Además, en la revista Blanco y Negro Gente Menuda aparecieron cuentos de Antonio Robles, aquí tenemos Guerra a Bornetras, aparecieron también cuentos de José López Rubio, aquí vemos uno muy interesante por el tema y por el desarrollo que se titula Yo mismo. También publicó cuentos en esa sección José Santugini, que en los años posteriores se llevaría a ser uno de los mejores y más celebrados revistas de su opinión. Y en las aportaciones de Gente Menuda hay que incluir también la creación de una sección dedicada al teatro para niños, a base de entregas para que los niños pudiesen hacer también sus presentaciones en su domicilio. Aquí tenemos el correspondiente a La bruja Piñonate, comedia en un acto para niños. Y dentro de esa influencia del cine, porque hay que destacar esta sección Cinema Gente Menuda, con dibujos de Francisco López Rubio, y que cuenta una historia con ese recurso tan sencillo de que las imágenes aparezcan en una tira del celuloide del cine de toda la vida. Todas estas características hacen que podamos calificar a Gente Menuda como la más completa publicación política infantil dentro de la prensa general en el periodo anterior a 1936. Otro suplemento muy interesante fue publicado en El Imparcial. Toda la edición del suplemento de Los del Imparcial. Fue dirigido por José Ortega Munilla, su gobierno aparece el 15 de enero de 1894, y la sección infantil se crea en el año 20 y se mantiene hasta el año 24. En esta sección creo que el director fue
Salvador Bartolozzi, no aparecía como tal, los cuentos eran ilustrados por él, y los cuentos que publicaban tenían como objetivo de actualizar la narrativa tradicional. Los colaboradores más destacados en este suplemento del Orden Imparcial fueron Manuel Abril, Ramón Gómez de la Serna y Magda. Ahí tenemos uno de los cuentos publicados por Manuel Abril, La muerte de Bartolo, el constipado del diablo, ilustrado por Bartolozzi, que muestra una ampliada maquetación en una página completa de del suplemento. Aquí tenemos otra de las colaboraciones de Ramón Gómez de la Serna, el Saltamontes Rojo, y aquí quiero leerles el arranque del cuento, que es una auténtica alegría de Ramón. Dice así: los saltamontes son unos animalitos preciosos, grandes cantineros, admirables gimnastas de gran precisión en el canto. Otra colaboración es la de Magda, como decía antes, con un cuento que sigue teniendo interés actual, mantiene la actualidad. Ojalá tuviésemos tiempo para eso, puede ser, pero es el cuento titulado La princesa que no tenía sentido común, ilustrado por Bartolozzi, publicado en el año 21. También aquí, en este suplemento de Orden del Imparcial, aparece que yo tengo calificado como la primera colaboración infantil del que llegaría a ser el gran escritor de literatura infantil, que fue Antonio Robles. Incluso aún utilizaba su seudónimo de unir el nombre y el apellido, y se decía Princesa de los Muñecos, o el pueblo veía a tratar en otros cuentos y una novela titulada El archipiélago de la muñequería. Otra revista de la época, que también creó una sección infantil para niños, era Cosmópolis, revista mensual ilustrada, que en su primer número de diciembre del año 27 ya publicaba una sección infantil. En esa sección infantil ofrecía un saludo habitual a los lectores infantiles, Marmolín, historia para niños, por Hernán Redmir, escritor del que no tengo una referencia y además no me interesa especialmente por su calidad, un concurso para los niños, historietas, muñecos recortables por Girón, que era una sección bastante completa. Y aquí tienen el saludo de este primer número de Cosmópolis. Dice así: para bebé, salud. Bueno, pues aquí estoy yo. ¿Qué os habéis pensado vosotros? Que Cosmópolis, la revista nueva que papá lee en la actividad, y en la que mamá busca los vestidos bonitos que luego encarga a su modista, y el hermano mayor encuentra las noticias y retratos de artistas de cine, y la hermanita menor las fotografías de bodas y fiestas, y va a tener también su sección dedicada a los pequeños. Pero ya veis que estabais la mar de equivocada. Aquí estoy yo. Este era el saludo, pero continuar con más indicaciones a los lectores de lo que hace la sección. Y ahí tenemos esta entrega de Marmolín, historia para niños que puede ser leída por hombres. Tenemos también recortables, algo que era muy frecuente en estos momentos infantiles, recortables para que los niños pudiesen entretenerse. Dentro de esa tendencia que habían visto en el saludo, que era siempre el propósito de que fuesen revistas para toda la familia, para la mujer, el hombre, el hermano mayor, la hermanita, etc. Unos cómics un tanto sencillos, en propiedad, y también otra sección más elegante para los lectores más juveniles. Y en esta revista también aparecieron algunos de los mejores cuentos de Antonio Robles, ya con su seudónimo, como se ve este titulado Segundillo Cazador de Campanas, ilustrado por Servi, que pasaré a ser también director de este suplemento. Otra revista muy importante en esta atención a la literatura infantil fue la revista Estampa. Aquí el número de 3 de enero del año 28 era una de las interesantes empresas periodísticas impulsadas por Luis Montiel, y que en este mismo primer número apareció ya otra de las grandes creaciones de la época, de Salvador Bartolozzi, Las aventuras de Pipo y Pipa, y así presentaba a estos dos personajes en la primera viñeta. Aquí están Pipo y Pipa, dos valientes. Así, a primera vista, puede ser que creáis que Pipo es un niño cualquiera y Pipa una perrita de esas que venden en los bazares y en las tiendas de juguete. En efecto,
Pipo y Pipa son un niño y una perrita que un buen día deciden solitos irse a conquistar el mundo. Ahí está implícito el ideal quijotesco, el Quijote, acompañado de un escudero un tanto peculiar. Estas entregas de Pipo y Pipa siguieron publicándose. Aquí tenemos una del año 34, y en este número de estampa del 34, en esta parte inferior, aparece el anuncio Pipo con el libro de las nuevas aventuras de Pipo y Pipa. Es decir, de las páginas de estampa pasaron estos libros publicados también por la editorial Estampa, las aventuras maravillosas de Pipo y Pipa, y que tratamos de recuperarlos en una edición del año 80 por la editorial Miñón, con la mala fortuna de que entonces la reproducción a todo color de las ilustraciones anteriores no era posible, y con eso se perdió un poco el recuperar aquella maravilla de las ilustraciones de Bartolozzi. Otra revista que hay que destacar en esta atención a los suplementos infantiles fue la revista Crónica. Aquí tiene su primer número, 17 de noviembre del 29, y aquí encontramos un mayor espacio y variedad en su sección infantil. Los principales colaboradores, Antonio Robles, Elena Fortún y Piti Bartolozzi. Y además lo interesante de este suplemento es que se mantuvo hasta el año 1938, es decir, ya hasta los meses finales de la Guerra Civil. Aquí tenemos una de las colaboraciones de Antonio Robles, en el número 2 de la revista, que fue sin lugar a dudas el colaborador más habitual. En este caso, las ilustraciones del cuerpo a Echea, otro de los ilustradores importantes de aquellos años. Otra de las colaboraciones de Elena Fortún, ilustrado el libro de las brujerías, ilustrado Calleja. Y en el año 34 aparece la primera entrega de las aventuras de Canito y su gata Peladilla de Piti Bartolozzi. Por estas aventuras de Canito y su gata Peladilla llegarían también hasta esos años de la Guerra Civil. La presentación era un poco simple, en un bosque de altos árboles, alineados como soldaditos en fila. Había una casita pequeña en la que vio un matrimonio sin más compañía que una gatita negra. Él era leñador y cazaba para poder comer, pues eran tan pobres que no tenían más que lo que el monte le proporcionaba. La mujer repetaba la ropa poniéndoles cuadritos de todas clases y jugaba con su gata, que era la única alegría de la casa. Si tuviese un nene, suspiraba la buena mujer, jugaría con él y le llevaría al bosque de flores y setas. Pero el nene no llegaba. Como ven, es una situación muy repetida en muchos cuentos tradicionales, y aquí llega Canito, traído desde el cielo por una cigüeña con un atillo en el pico, y a partir de ahí comienzan las aventuras de Canito y su gata Peladilla. En estos años anteriores de la década de los 20, hay que destacar también que las primeras emisiones radiofónicas dedicaron espacios a los relatos infantiles. Entre ellas destacaron los creados e incentivados por Manuel Abril y Antonio Robles para el programa La Palabra, y recogidos después en la revista Ondas, donde se ofrecían puntuales detalles de esa formación infantil. Sí, Unión Radio, lo que será después el origen de la cadena SER, etc. Bueno, pues aquí en la revista Ondas encontramos este anuncio de los cuentos de Manuel Abril, que se radiaban en esa emisora. ¿Cómo eran esos cuentos? No tengo constancia de ninguno de ellos, pero hay uno, que es este que te voy a mostrar ahora: Totó, Tití, Godó, Frufru, Potó y la ciudad de Romboedro, que creo que sí pudo ser de los que leyó en los micrófonos de Unión Radio. Fíjense en el comienzo del cuento. ¡Wow, wow, wow! ¡Totó, totó! ¡Tití, tití! ¡Wow, wow, wow! Así empieza este cuento. ¿Quién es Tití? Un botones. ¿Quién es Totó? Una doncella que sirve en la misma casa de botones. Y es Totó novio de Tití. Y es Tití novia, y es Totó novia de Tití. Y le dice a Totó, Tití, Totó, Totó. Y le dice a Tití, Totó, Tití, Tití. Y ve como todos pudiéndose unos hociquitos muy regados.
y frunció la perrita al verles, da volatines y dice: ¡wow, wow, wow! Acaban ustedes de oír la primera parte del cuento. Aunque lo que conocemos por la publicación del libro, seguramente fue de los radiados en los micrófonos de aquella emisora. Porque además, el final del cuento es el siguiente: todo ha sido una broma, señores. Bueno, podría comentarles los personajes que aparecen, etc. Es un cuento absolutamente disparatado en la línea del mejor cine cómico de la época. Vamos a ver, dejamos ya los suplementos infantiles y vamos a pasar ahora a las revistas. En ese periodo que corrió entre 1905 y 1936. De nuevo, hay que destacar la variedad de sus planteamientos editoriales para ganar la fidelidad de sus lectores. Y en estas páginas de las revistas literarias hubo una estupenda acogida a las creaciones literarias más innovadoras, con dos momentos históricos bien diferenciados. El periodo de 1905 a 1920, que corresponde a unos moldes o estereotipos más descubrínicos, y de 1920 a 1926, que es cuando se producen importantes cambios en sus tratamientos de las creaciones literarias. Y la razón de esos cambios hay que justificarlos por la actualización y variación de sus condicionantes creativos, por cambios técnicos que se producen entonces, como es la introducción del color en las páginas interiores, y sobre todo la influencia del cómic y del mundo del cine. Vamos a ver algunas de estas revistas, no puedo hablar de todas ellas por evidentemente razones de tiempo y de espacio, pero una de las más populares fue Los Muchachos, que evidentemente no destacó por sus innovaciones, estaba muy presente aún esa pregunta instructiva, incluso los cuentos eran por más bien también de autores del siglo XIX como este de Clemens Brontal. Otra revista interesante fue AED Infantil, pero si se fijan en el título y en la fecha del 16 de enero de 2016 que aparece como ABC Infantil, esto produjo un conflicto editorial con prensa española, lo que hizo que en el número 2 ya apareciese como AED Infantil. Y en este primer número nos encontramos un testimonio de esa actitud de aquella sociedad a la hora de considerar la infancia como una entidad particular. Aquí aparece, pues, que es un protagonista en esa línea de personajes arquetípicos. Más interés innovador tiene Chiquilín. La tradición de Chiquilín un profundo cambio en esas actitudes, porque era una revista orientada a la publicidad comercial. En el primer número aparecía el habitual saludo a los lectores de esta publicación y decía: esto, nenes, ya podéis gritar, se terminó el esperar, ha nacido Chiquilín, que no persigue otro fin que haceros reíros la mar. Y las secciones que aparecían en este suplemento eran clásicos de la aventura, biografías ejemplificadoras, historietas disparatadas y sobre todo la atención al mundo del cine, porque incluso el título Chiquilín tiene que ver con ese personaje protagonizado por Jackie Coogan en la película El Chico de Charles Chaplin. Es la justificación del nombre y hasta del diseño del personaje. Y aquí tenemos la gran revista de los años 20 españoles, Pinocho, publicado por la editorial Calleja, aprovechando el éxito de este personaje que había recreado Salvador Bartolozzi al actualizar la traducción del muñeco creado por Collodi en Italia. Bartolozzi hace una adaptación y desarrolla una serie de aventuras con este muñeco de madera que tiene un gran éxito y hace que aparezca esta revista que antes llegó a ser la gran revista de estos años. Tenía una calidad formal en su página muy alta, lo que implicaba un alto precio de venta que era realmente su gran inconveniente. En la revista aparecían sobre todo las narraciones, los famosos cuentos de Guillermo en colores, pero también hay que sacar que dedica atención al teatro infantil y que contó también con unos notables colaboradores que daban una cosa jugadores. Pero por cambios en la editorial, el dominio en estas páginas de la historieta gráfica.
Aquí tenemos otra colaboración curiosa, que es Gran Cine, donde lo que ofrece es un cuento muy en la línea de los cuentos de Calleja en colores, pero que se presenta con esta cabecera donde los personajes de la revista, Pinocho, Corrinche, Polaco, Tapete, etcétera, pues aparecen sacando la entrada y el final del cuento es terminado, es decir, el clásico del o el fin. Aquí tenemos una de las primeras secciones del teatro de Pinocho, que en 5 números, del 1 al 5, publica el texto de Magda Donato, El duquesito de Canterplan. Bueno, las colaboraciones de Magda Donato estaban justificadas porque era entonces la compañera en la vida real de Salvador Bartolozzi. Y además de los textos de Magda Donato, pues aparecían estas entregas para que los niños pudiesen recortar estos dibujos y construir los decorados para la representación en su domicilio, en la escuela, de los textos que se ofrecían. Aquí aparece incluso hasta una orquesta y Don Corrinche. También en la revista Pinocho pues tuvieron cabida los cómics. Aquí tenemos las Aleluya de Juanito el Malo, aparece sin firma, o de cómo pasan el rato Corrinche y Don Turlato. Y la revista Macaco, el periódico de los niños, impulsado por Ricardo García López. Aquí tenemos la portada del número 18, y lo bueno era que esas portadas, que todas eran recaído, pues continuación de las páginas anteriores. Aquí vemos a un sobrino de la época diciendo que le están llamando, que está escuchando palmas, y va buscando a ver quién produce esas palmas, y al final se encuentra que no se le estén llamando, sino que se está desarrollando pues una pequeña juerga flamenca. Y en esa misma página pues aparecía un chiste en viñeto, es que a un pintor se le acaban los pelos de su pincel, y para recuperarlos pues no se le ocurre ni otra cosa que un regenerador de cabello, los que todos deben de ser muy populares y que no sé si lo que tendrían, pero para este pintor le sirvió para poder seguir pintando. Entre los colaboradores de estas páginas de Macaco, por ejemplo, Fiorella. Fiorella es evidentemente su seudónimo. Yo creo que voy a ser un seudónimo de Elena Fortún. Aquí tenemos el cuento titulado La hormita generosa y la cigarra agradecida, pero hubo una serie de problemas a partir de los 71 en la revista Macaco, porque elevó su precio de venta por incluir en las páginas nuevas secciones. Eso hizo que estallase una crisis económica y que el 16 de noviembre de 1930 se suspendiese su publicación con 146 números publicados. La solución a ese cese de Macaco la proporciona Luis Montiel con una reducción en número de páginas y en la calidad, es decir, una presentación más barata que fue Jaquete, apareciendo el 8 de noviembre del año 1930. Tuvo un éxito breve, el número 4 del 29 de noviembre del año 30 se anuncia una edición de 80.000 ejemplares, que era una tirada muy considerable, pero el 1 de mayo del 31 ya esa publicación, coincidiendo además con una huelga general de los tipógrafos. Otra revista de la época, pues también bastante particular en sus planteamientos, porque ella misma se declaraba como confesional y pedagógica, pertenecía al grupo católico del debate, pues incluía una curiosa sección patriótica que respondía al epígrafe general de la sección de cartas de Jeromín a sus amiguitos rusos. Fíjense en el carácter de esta sección, porque hablaba a los amiguitos rusos de cosas que después justificaba de esta forma. Pero dispensadme, estoy siendo un cruel al hablaros de todas estas cosas a vosotros, a quienes esos malvados bolcheviques os tienen sin poder hartaros ni siquiera con pan negro y duro del tetero. Imagínense el tono de esta sección, y luego pues que realmente
se presentaba una especie de batiburrillo, porque esto es una página doble donde está la maravillosa historia de Jeromín. Aquí aparece también otro cómic de Repollo, aquí otro de Cascarillo, aquí en la parte inferior Aventura de Don Quijote de la Mancha, pues José Miguel estaba una amargada, un todo revoluto de cosas muy diversas. En las páginas interiores pues aparecen también las reseñas ejemplares, y aquí tenemos también otras cartas de Jeromín a sus amiguitos rusos. De nuevo, el valor literario de estas colaboraciones era prácticamente nulo. Pero si llegamos a otra de las grandes revistas de estos años, la revista El Perro, el Ratón y el Gato, semanario de las niñas, los chicos, los bichos y los muñecos. Era una revista impulsada por Antonio Robles, y cada número contaba un cómic dibujado por Miguel Miura, protagonizado por el perro Tres Pelos. La historia, pues el perro Tres Pelos tiene mucha hambre y solamente tiene una morcilla. Está pensando en cómo poder saciar el hambre, que no le va a ser suficiente esa morcilla. Entonces no solo con otra cosa que poner la morcilla delante de un espejo y comerse la morcilla real, no la del reflejo. Fíjense en el juego este del espejo y el reflejo, que es, ¿cómo se titula? Donde juega también con de personajes de cine que salen de la pantalla y van a la vida real. No recuerdo el título de la película de Woody Allen, pero bueno, seguro que muchos de ustedes lo van a ver. En esta revista del Perro, el Ratón y el Gato, pues tienen también secciones innovadoras. Por ejemplo, aquí eran unas páginas para que los niños doblasen, hiciesen un pequeño cuadernillo de 8 páginas con el cuento. Aparecían también otras secciones. Así lo veo mejor. Aquí tenemos el Ratón Bombón, otra creación de Antonio Robles, y aquí, en esta parte, el saludo de esta revista a sus competidores. Otra colaboración de Antonio Robles, La Princesita Sin Par y las Hojas de Aceital, ilustrada por Aristo Telles, y que también recuperamos en el año 83 en este volumen de los cuentos del Perro, el Ratón y el Gato. El título se justifica porque los 6 cuentos que aparecen habían sido publicados en esta revista del Perro, el Ratón y el Gato. También en esta revista aparecían pues cómic, La Sorpresa de Milongo, que aparece sin firma, o El Niño Cardoto Perra ya va a dar la vuelta a la Tierra, que aquí sí que aparece la firma de Robles y de Oscar. Esta historia del personaje que da la vuelta a la Tierra era un personaje muy querido por Antonio Robles y que utilizó también en otros cuentos suyos posteriores. Y otro de los cuentos de José López Rubio, El Perro, el Ratón y el Gato comen en el mismo plato. López Rubio fue uno de los colaboradores más destacados también en El Perro, el Ratón y el Gato. Y otro cuento maravilloso de Elena Fortún, de cómo poquito a poco el coco ya no fue coco, que tiene un lenguaje auténticamente cinematográfico y que no me gustaría más que poder leerlo completo, pero tengo que respetar el tiempo y bueno, espero que en alguna ocasión estos cuentos se puedan volver a ver la luz. Vamos ahora a ese periodo tan particular de los años de la Guerra Civil, del 36 al 39, donde también hubo revistas infantiles, se construyó un infantil de crónica, y de las revistas del mundo mexicano, pues muy poco. Desaparecieron, y lo que tenemos es gracias al testimonio del cómic español, donde nos habla de este pionerín, escrito y dibujado por los niños, aparecido en noviembre del 37, es decir, ya más tarde del inicio de la guerra. En cambio, sí, la República, a los pocos meses de la guerra, del inicio de la guerra, ya publicaba libros
dedicados a los niños evidentemente del bando republicano, cuidando esa labor de proselitismo que ejercieron en aquellos años un tanto como el otro. Esa otra colaboración del bando republicano es Pionero Rojo, semanario de los niños obreros y campesinos, el título ya unidor, de la misma forma que este heroísmo de los trabajadores corresponde a esa función proselitista ideológica de este tipo de publicaciones. En el bando nacional, la primera publicación importante es Flechas y Pelayos, semanario nacional infantil, publicado en diciembre del 38 y que es una de las consecuencias del famoso decreto de unificación política, porque Flechas tenían su revista, los Pelayos también, y eso producía una serie, según justificaba su propio director, Fray Justo Pérez Burbel, una serie de enfrentamientos que debían acabar con ellos. Y así, en el pie de esta ilustración, leemos: boinas rojas y camisas azules, sonriendo su nueva revista, se preparan con fraternal armonía para cuando llegue la hora de luchar todos juntos por el enriquecimiento de España. Aquí tenemos otro número del año 41, pues yo creo que no hay mucho que explicar. Fíjense, es el dibujo de las campañas de gloria, ellas las han recordado, es decir, hay un claro matiz instructivo, moralizante, y las aventuras por de Flechas y Pelayos en viñetas y con unas historias pues tanto disparatadas. Y la más interesante de esta revista en estos años sería esta página central con escenas de Bestiápolis, donde aparecen los personajes, etc. Y cómic como, atención, aquí aparecen Catapult y Chinchón, o la organizada del Gáster Patoso, y aquí, en la parte inferior, pues encontramos unas historias en viñetas con textos al pie, con ilustraciones ni más ni menos que de Rafael de Penagos, que ya en estos años posteriores había conseguido la rehabilitación y podía ya publicar y colaborar tanto en los libros como en las revistas de la época. Dentro de las revistas del Banco Nacional de estos años es Maravillas, que se presenta con Biblioteca de Flechas y Pelayos, y aquí tenemos el número 1, donde aparece un cuento de Emilia Cotarelo, Batalla Campal, que es una clara alegoría de lo que ha sucedido en los años anteriores a de la Guerra Civil, y El Barón Zarqui, que es una entrega, una serie por entregas, escrita por Pilar Valle e ilustradas también por Penagos. Y aquí, a pie de página, pues se ve: Maravillas será vuestra guía semanal a través de todas las grandezas y misterios del mundo y de la vida, de la fantasía y de la historia. Y en esta ilustración de la portada pues se ve la representación de todos esos mundos que quiere ofrecer la revista Maravillas. Bueno, yo creo que a Maravillas, como a Flechas y Pelayos, hay que agradecerles algo, y que fuese el primer lugar donde Gloria Fuertes publicase sus colaboraciones infantiles. Las primeras colaboraciones que yo tengo detectadas de Gloria Fuertes aparecieron en la revista Maravillas con el título de Fiesta en 3 números, 66, 67 y 68, del año 40, pero desafortunadamente no les puedo mostrar ahora esas páginas. Sí, de este número, el número 82 del 41, el que Gloria Fuertes ofrece un cuento titulado No hay mal que dure siempre, con viñetas de Solavilla y con unos breves textos, y que mantuvo a lo largo de estos años Gloria Fuertes hasta publicar su primer libro de poesía infantil ya en los años 50. Bueno, tengo que cortar por el tiempo y decirles que si les interesa ampliar todo esto que he dicho, pues ahí tienen los 3 libros que he dedicado a la historia de la lectura infantil y donde hablo de las revistas. El primero, de 1875 a 1936, publicado en el año 23, el de la Guerra Civil, que ha aparecido en el mes de marzo de este año 2024, y el más extenso, porque el periodo es mucho más extenso, del 39 al 2015, publicado por Marcial II el año 2018. Y nada más,
son expresar el deseo de que las revistas infantiles, cosa que ahora desgraciadamente no se produce, vuelvan ese apoyo para la literatura infantil que hemos visto que se brindaron en aquellos años. Nada más. Si hay tiempo para preguntas o respuestas, o queda a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Jaime. Aprendiendo como siempre, y está muy bien que al final recuerdes que ya tienes la historia completa. Con esos 3 tomos ya está completada, ¿no? Con ese tomo tan genial que has publicado hace poco en Sevilla, en Renacimiento. Me ha llamado la atención muchas cosas. A mí personalmente, estoy seguro que ahora pasaré a la sala a preguntar, pero en concreto, pues siempre aparece alguna cosa nueva. Ese pionerín, por ejemplo, yo no lo tenía detectado, y es divertido porque al final mi charla va a ser hoy, aunque era mañana, pero al final por cosas de agenda es hoy, y en concreto voy a sacar una foto en la que está Gloria Fuertes con Carlos Edmundo de Ory, y porque en esa época empieza su amistad. De Carlos Edmundo de Ory hay magníficos poemas infantiles en las páginas de Flechas y Peldaños y de Maravillas. Sí. Además, sabes la reunión que tuvieron Carlos Edmundo y Gloria Fuertes. Y eso hizo que apareciesen también sus colaboraciones en las páginas de Flechas y Peldaños y de Maravillas. O sea, hay todo un mundo por recuperar y bueno, pues a eso nos dedicamos, ¿no? Pues pregunto a la sala alguna pregunta, intervención. Pues continuamos, agradeciéndote muchísimo esta presentación y sintiendo que no estés aquí con nosotros para... Yo también lo siento mucho, pero... riéndonos con todos estos personajes. Muchas gracias, Jaime. A vosotros.